Fuerte liquidación de sol de las colecciones del verano 2020 que están haciendo furor. ¿Dónde? En la óptica Estela Hinchuk. Y escucha bien, están con descuentos de hasta el 70%. Así que pasá por cualquiera de sus locales en Montevideo y Punta del Este. Estaba repasando algunos de los mensajes que llegan por aquí. Anda aprontando, Luis Fariña, el ramo de rosas rojas, ¿eh? Me dice, el día que leas un mensaje mío, un comentario, te mando un ramo de rosas rojas, Víctor. Mañana acá. Quiero el ramo de rosas rojas, pero que sea otro mensaje, porque ese no tenía mucho sentido leerlo, salvo garantizarme las flores. Exacto. Estoy tratando de encontrar algunos mensajes. No son muy alentadores, pero bueno, también es para que tomen la temperatura, ¿no? Claro. 70 personas no son representativas de los 1000 y pico que integran el Estado y las prerrogativas del PIT-CNT. Bueno, y ahí se pone un poco más duro. Digamos que me quedo con esa primera frase que tiene su punto, ¿no? Lo de la representatividad de este sindicato. Para otro, que se bajen el salario como todo el resto de los empleados públicos y capaz que tienen el dinero para lo que piden. Hoy están pidiendo taquígrafos y les pagan 60.000 pesos. Bueno, ¿eso es cierto? ¿Se paga 60.000 pesos el taquígrafo? El tema, los salarios Yo están... sé taquigrafía, ¿eh? Estudié, no sé. El tema de los salarios están publicados en la página web y nosotros no venimos a reivindicar temas salariales y sabemos... No pasa por ahí. No, nosotros no reivindicamos temas salariales, es condiciones de trabajo. Que creo que más allá de cuál sea nuestro salario o de cualquier otro trabajador, todo trabajador tiene derecho a tener condiciones óptimas de trabajo. Obviamente que es el punto más claro, sensible. pero entienden que justamente en el país hoy no tener reivindicaciones salariales porque entienden que tienen buenos salarios, reclamar por condiciones de trabajo genera como cuando hay tantas demandas de otra naturaleza, ¿no? Sí, sí, obviamente que hace ruido, pero lo que pasa que es lo que te veníamos diciendo. Nosotros venimos hablando hace tiempo y, por ejemplo, uno de los reclamos que se hizo, que fue con las inspecciones del Ministerio de Trabajo, fue a los talleres de Ocuar, donde estaban los carpinteros. Entonces el techo se llovía cada vez que llovía afuera, se caía agua arriba de los tableros de eléctrica. Entonces la gente estaba trabajando con máquinas eléctricas y ¿no? Es un riesgo de vida. Todo eso se va solucionando, de a poco se va solucionando. Pero bueno, si vos te quedás en el no digo nada porque gano bien, está en riesgo tu vida. Está en riesgo la vida de los funcionarios, de los legisladores, de los visitantes. A ver, porque señores, hay lugares, por ejemplo, discúlpame, hay una sala donde van a los legisladores que el único lugar, de la única manera que vos podés acceder, son por 2 ascensores. Hay un incendio, no sé, salvo que instalen una tirolesa, no sé cómo salen. No, y otra cosa, ¿no? El tema del derecho sindical es un derecho constitucional que tenemos por el solo hecho de ser trabajadores. Sí, está claro. Más allá de las condiciones. Y lo que nosotros reivindicamos son condiciones, no solo para nosotros, para cualquier trabajador, condiciones dignas y óptimas de trabajo, en primer lugar. Bien, a ver, panelistas, los legisladores pasan, los funcionarios quedan, ¿no? O sea, que desde esa perspectiva, problema, ¿no? A ver... en la medida que creo que al estar de paso de algún modo, tal vez no hay un compromiso con la función de ustedes. De todas maneras, creo que más allá de los salarios, la discusión debe ser la ironía que ellos vienen a plantear. Estamos hablando de un parlamento que es donde se legisla, se ha legislado en estos últimos años para todo el sistema, para el sistema privado, exigiendo determinadas cosas que no cumple el propio poder legislativo. Entonces me parece que quedarnos con el titular de los salarios, de que un taquígrafo cobra 60.000 pesos, es ver el árbol y no ver el bosque. Están denunciando que ni siquiera el propio poder legislativo aplica las leyes que aprobó. Y entonces cuando se va a un empresario a fiscalizar determinadas cosas, se le pide cosas que el propio Estado no cumple. Lo hemos visto, tú hablabas de la habilitación de bomberos de la Intendencia, lo hemos visto en otros órdenes, pero creo que en el poder legislativo, donde además están tan cerca de quienes legislan, físicamente, hasta físicamente cerca, creo que realmente es preocupante que no se aplique lo que se aprueba. Pero lo burocrático y lo costoso para una empresa privada que recién inicia o abre sus puertas, de las habilitaciones de bomberos, de estar todo en regla, de obviamente ponerse en marcha, y que el Estado, por otro lado, los está incumpliendo. Yo creo que allí es un poco la reivindicación de ustedes de derechos laborales, y que ganes un sueldo
importante no hace que pierdas los derechos laborales que legítimamente por ley te corresponden. Exacto. Bueno, nosotros lo resumimos para hacerlo bien gráfico y que todos lo puedan entender, es que consideramos que el Poder Legislativo es como la zona franca de la ley. O sea, se legisla, pero dentro del Poder Legislativo las normas no se cumplen, ¿no? Entonces, nosotros somos 3 unidades ejecutoras que tenemos 3 estatutos aprobados por los legisladores en cada una de las cámaras, pero donde hay normas que depende de si quién es el que la va a aplicar y a quién se le va a aplicar es que se cumplen. Lo mismo pasa con en esos estatutos nosotros tenemos reconocidos los diferentes tipos de licencia que puede tener cualquier funcionario o trabajador de este país. Pero no tenemos, por ejemplo, reconocido en ese estatuto la licencia sindical. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo. No se nos permite, no se nos reconoce en el estatuto del funcionario de cada una de las unidades la licencia sindical. ¿Advertís un problema ahí, Alfredo? No, yo creo que me llama la atención de por qué recién hace 3 años que están funcionando se tienen tantos problemas, ¿no? Si tú hace 30 años que estás en el Parlamento, recién ahora se sindicalizan, de esta manera me parece estar un poco tarde. O recién se despertaron, no sé. Bueno, al mismo tiempo... Pará, recién se despertaron, ¿estás diciendo que sí? No, recién no, lo que pasa es que es lo que yo te expliqué hoy al principio. Uno va con buena voluntad y plantea los temas. ¿Quién es la otra contraparte? ¿Es el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, uno se va dirigiendo a la escala, al jefe inmediato, al otro jefe, llega al director, al secretario, prosecretario, y sigue para arriba, pero las cosas... Le podemos explicar que en realidad nosotros, nuestros interlocutores, jefes, digamos. En realidad nuestros jefes son los senadores y en el caso nuestro es la presidencia de la Asamblea General, ¿no? Que agrupa las 3 unidades ejecutoras. Sí. Pero nosotros tenemos como interlocutores los cargos de confianza que se designan cada 5 años en las secretarías y prosecretarías de cada uno de los órganos. Entonces, es muy difícil para nosotros llegar a la presidencia directamente. Hemos pedido en infinidad de oportunidades y hemos presentado notas y tenemos documentado eso, entrevistas a la presidencia para poder plantear la situación de que vamos a celebrar los 100 años del Palacio Legislativo y el Palacio Legislativo se está destruyendo, poniéndose aires acondicionados donde no hay que perforar, donde hay una arquitecta y un equipo de arquitectos que trabajan y denuncian estas situaciones y que no son escuchados. Entonces, ante esa situación de que no nos sentimos escuchados por quienes deben de tomar decisiones que pasan, pero tienen que tomar decisiones que nos van a afectar a todos. No solo a nosotros que trabajamos adentro, sino por lo que significa el Palacio Legislativo. Y bueno, y ante esos silencios, que son abrumadores en realidad, es que nosotros decidimos que, bueno, teníamos que tener una representación y una organización. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan baja la afiliación? ¿Qué pasa con los 930 restantes que están cómodos y no tienen problema? ¿O es el tema, hay un tema miedo? cultural. ¿Miedo a qué? Exacto, es un tema ¿Pero cultural. miedo en el Parlamento? No tiene licencia sindical, te está diciendo. La historia del Parlamento... Pero tienen 3 años formados. Bueno, ¿No lo lograron todavía? El tema es que hay una cultura... Disculpame, Paola. Lo único que nosotros logramos después de 3 años y de hablar con Dios y con el diablo fue que nos reconocieran la cartelera y el descuento de la cuota sindical. O sea, ellos reconocieron parte de la ley y la parte que ellos tuvieron ganas. En el ministerio los abogados le dijeron, ustedes no pueden reconocer la parte de la ley que tienen ganas. Y sin embargo lo hicieron. ¿Hubo una instancia de mediación en el ministerio? En el ministerio ya tenemos como 7. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No se encontraron las partes? No, cuando van los secretarios, que son los que van en representación, lo que nos responden es que ellos no tienen capacidad resolutiva. Que ellos son comunicadores de lo que quiere la presidencia o los diferentes actores políticos que están funcionando. ¿Y el ministerio no media ahí? Y en el ministerio le dijo que la obligación, lo que marca la ley, es que vaya gente que tenga poder de decisión. Y siguen en lo mismo. Siguen siendo las mismas personas diciendo exactamente lo mismo. Nosotros no podemos decidir. ¿Y cuáles son las consecuencias consecuencias de no concurrir a una citación? Ya ha pasado 2 veces que no fueron y nada, se genera otra citación. La última vez fue la semana pasada que fuimos y habíamos quedado. En diciembre hubo una tripartita, el 27. Bueno, ahí quedamos, ¿no? Porque se marcó la agenda, fueron los secretarios. Pinoglio fue el que abrió la agenda y dijo, yo puedo el 3 de febrero, tal hora, perfecto, bárbaro. El 3 no fueron porque dijeron que no sabían que tenían que estar porque como no le llegó la citación. Sí. Pero a ver, si fuiste vos el que pusiste la fecha. Nos fuimos
diciendo, bueno, nos vemos el 3 de febrero, vamos a hacer las gestiones para ver si podemos llegar a tener reuniones, cosa que fue ¿Quieren imposible. pasarlo para el próximo gobierno? ¿Han pedido reunión ya con alguna autoridad del próximo gobierno? Sí, nosotros aprovechamos la agenda de diálogo que abrió la presidenta electa y bueno, todavía no hemos recibido respuesta. Pero mandamos mail pidiendo audiencia. estamos esperando que sea recibido, pero por un tema también de interés, o sea, todos los funcionarios tenemos un sentimiento de pertenencia. Sí. Nos gusta el trabajo que hacemos, nos gusta el lugar en el que trabajamos, es un símbolo de la democracia que tenemos que defender todos los ciudadanos. Y entonces nosotros vamos a defender ese lugar a capa y espada, obviamente, porque, y además así, ¿qué pasa? Hay una cantidad de preguntas que quedaron ahí, ¿no? Hay una historia cultural de que de la vuelta de democracia, el ingreso al Parlamento fue por cuota política. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que tiene resistencia al PIT-CNT y a los sindicatos? Es porque muchos funcionarios entraron por esa cuota política, o sea, por pertenecer o militar a un partido político. Con el pasar del tiempo se logró y se instaló la cultura de los concursos. Y eso es lo que nosotros también vamos a defender. Entonces, si nosotros tenemos un ingreso democrático, en donde todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de acceder a ese lugar, lo vamos a defender. Y es en el cambio generacional que se está dando de que, bueno, es decir, tenemos derecho a defender lo que nos pertenece como trabajadores. Y eso creo que va más allá de cuál sea el salario que tengamos. Hay otros gremios que tienen otros salarios y otros privilegios que nadie pone en tela de juicio de que existan y está bien que así sea, porque es un derecho constitucional. A ver, Ale, ¿cómo lo ves? No, bueno, primero que, empezando por esto último, que haya trabajadores de la esfera pública o privada que ganan bien o que ganan más que el promedio, que ganan salarios dignos o incluso más que dignos, no es ni debe ser nunca obstáculo para privarles del derecho de reclamar lo que a ellos les parece justo. Y parece que también es de sentido común que las condiciones de trabajo es una cosa muy importante en la cotidiana del trabajador. El trabajador no solo es el salario que percibe, sino las condiciones de trabajo. Entonces me parece que esa no debería ser una variable que debe incidir en la opinión acerca de los reclamos. Después, si son justos, muy justos o simplemente superfluos, forma parte de otra discusión. Asimismo, si bien a mí me despiertan las mismas dudas que Alfredo acerca de qué pasó si durante tanto tiempo no formaron sindicatos y lo forman ahora, bueno, tiene que ver con las peripecias diversas de los sindicatos y de los colectivos. Quiero decir que cada una tiene su propia historia, sus propias lógicas, sus propias luces y sombras, sus propias peripecias que hacen que, bueno, lo que a nosotros nos parece raro puede ser lo natural, pero eso no debería incidir en el asunto central. Es como, bueno, ¿por qué no me cobraste un penal? ¿Por qué me cobras un penal ahora y no lo cobraste hace 15 minutos? Si es penal, es penal. Y el otro asunto que a mí me parece muy interesante, un poco lo que sugería Verónica, es absolutamente inadmisible bajo cualquier perspectiva que el Estado sea cómplice del mal funcionamiento del Estado. Quiero decir, supongamos, siempre tomando como fuente el ejemplo que nos dan nuestros visitantes, ¿no? Si una empresa privada en una instancia de conciliación manda a alguien que no es el adecuado, bueno, supongo que se le podrá decir, mira, amigo, usted no es el adecuado, mande el adecuado en la próxima. Y si la próxima te hace lo mismo, supongo que se deben ejercer, vos sos abogado, resortes institucionales vigentes de la norma, decir, usted me está tomando el pelo, jefe, no se lo permito, porque además siempre está la peripecia de los trabajadores, y los trabajadores, por definición de los estados, mucho más un estado como el nuestro, tiene que estar favoreciendo al más débil, que siempre son los trabajadores. Por lo tanto, desde ese lugar me parece absolutamente inadmisible que alguien, voceros, directa o indirectamente, le esté tomando el pelo a los trabajadores, usando como herramienta una indirecta complicidad del ministerio, que parece seguirles la rutina y decir, ay, bueno, otra vez me volviste a traer el inadecuado. Es que probablemente la estrategia sea no ir a la audiencia y pasar el problema para las próximas autoridades que tienen que asumir. Aún así, me permito hacerles una pregunta, porque también en esto de que es entendible, ¿no? Lograr que sean escuchados, a veces uno puede tener un tono un poco más, no sé, exagerado, ¿no? Y se entiende, es parte de el que no llora no mama, ¿no? Ahora, cuando se hace referencia a la democracia o se cuestiona la calidad democrática, por ejemplo, porque no logran que se les pague la licencia sindical, ¿no es un ejemplo que se está yendo un poco lejos? No, nosotros no reclamamos que no se nos pague la licencia sindical, es que se nos reconozca la licencia sindical para poder hacer actividad gremial. Bueno, eso es un poco lo mismo dicho de otra manera. Bueno,
pero es un derecho que tenemos consagrado en la Constitución. De lo contrario, tendríamos que hacer una reforma constitucional y decir que los funcionarios del Poder Legislativo expresamente no podemos sindicalizarnos. Eso no está en ningún lado. Nosotros tenemos estatutos, que eso también es importante que la gente lo sepa, porque no se conoce el interior del Poder Legislativo. Tenemos estatutos diferentes en las 3 unidades ejecutoras, con escalas salariales diferentes, con condiciones laborales diferentes. Algunos tenemos un régimen de trabajo y otro órgano dentro, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Comisión Legislativa, todos funcionamos diferente. Cuando yo entré ahí, en el año 2013, no podía entender cómo un único poder podía tener tan diversa forma de funcionar, en donde además no tenemos contacto entre los diferentes trabajadores. O sea, trabajamos en el mismo lugar y funcionamos como 3 empresas diferentes. ¿Eso puede influir de repente en que no haya tantos afiliados? Bueno, ¿O puede pasar que muchas condiciones laborales son muy distintas dentro y muchos están conformes y no reclamarían, no quieren tener problemas, por ejemplo? ¿Qué pasa? Nosotros, dentro del Parlamento funcionaban 3 asociaciones que surgieron como asociaciones sociales, o sea, de actividades social, y que luego fueron tomando un rol de representación de funcionarios. Pero que justamente por esta falta de legislación sindical, nunca tomaron ese formato y tampoco nunca pidieron el ingreso al PIT-CNT como sí lo hicimos en esta oportunidad, ¿no? Entonces, la diversidad hace que sea más difícil trabajar. Pero nosotros vimos, hablando con compañeros de diferentes unidades ejecutoras, de que habían reclamos que eran comunes. Y bueno, y ahí fue que decimos, es un camino que empezamos, que sabemos que es dificultoso por la historia institucional. Sí. Y por lo instalado también. Exactamente, en el pero bueno, no hay peor pelea que la que no se hace. Exacto. Es fundamental, hay que entender, ¿no? Que como entramos por políticos, hay mucha gente que se siente obligada a hacerle fiel a determinado político. Entonces, ¿no sobra gente en el Palacio? ¿No sobra gente, no sobra funcionarios en el Palacio? Yo lo que pregunto, te puedo, no, digo, ustedes que conocen el funcionamiento interno, digo, ¿no? Lo que te puedo hablar de oficios, por ejemplo, y ha mermado notoriamente, ¿no? Yo cuando ingresé, por ejemplo, había 16 pintores, ahora no quedan ni 3. ¿Y eran necesarios los 16? ¿Y el mantenimiento del Palacio? El Poder Legislativo es un edificio gigante. Tenés el edificio anexo y tenés algunas viviendas más que funcionan del Poder Legislativo y hay electricistas, son 4. Yo les agradezco enormemente que hayan venido hoy, que nos empiecen a interiorizar sobre estos asuntos. Como ustedes dicen, recién empieza la vida de este sindicato. Seguiremos de cerca su suerte, ¿no? Muchas gracias. Y su garra también, dependerá mucho. Entonces, Fernando Talento, Paola Pérez, copresidentes de CIPOLE, Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con las reflexiones finales del panel.